a la mención del artículo 6 del Acuerdo de San Nicolás. El Acuerdo de San Nicolás, como se ha dicho muy bien, establecía la necesidad de que los señores diputados constituyentes concurrieran a cumplir su tarea sin sujeción a ningún mandato imperativo. Se ha desconocido el valor de esta disposición en esta sala. Se han hecho algunas referencias históricas sobre las características de aquel acuerdo y su proyección en la Constitución de 1853, pero yo quiero aclarar que esta necesidad de concurrir a la reforma de una Constitución con independencia de criterio no es solo del Acuerdo de San Nicolás, sino que en época mucho más reciente el Consejo para la Consolidación de la Democracia, año 1986, expresamente requería para la convocatoria a la convención que se hiciera con un sistema de postulaciones abierto, la designación de los candidatos desde ya, y no monopólico a favor de los partidos. Y además, expresamente, el Consejo de Consolidación de la Democracia sugería que se siguiera aquellas pautas del Acuerdo de San Nicolás y que en esta oportunidad de reforma, dice textualmente el Consejo, debería ser similar la actitud y liberar de toda pretensión de disciplina partidaria a quienes resulten electos. Con esto quiero significar que no fue solamente la manera como se pretendió elegir a los convencionales en 1853, sino que 130 años después, para hacer una reforma moderna y contemporánea, también se pensó que debíamos todos estar libres de toda sujeción a disciplina partidaria. Muchas gracias. Muchas gracias, señor convencional. Vuelve su palabra. Hay varios convencionales, pero el señor convencional Berongaray me ha manifestado recién que no quiere seguir dando interrupciones. Con mucho gusto, hay varios señores convencionales que me están solicitando la palabra. Es su decisión, convencional Berongaray. Solamente al convencional Parente y después termino y usted... Usted decide, convencional. Sí, yo le voy a dar al convencional Parente y después le solicito que me Muy bien. retome el uso. Convencional Parente, por favor. 72. Señor presidente, señoras y señores convencionales, alguna recóndita razón habrá hecho que el señor convencional se haya remontado al siglo XIII y no haya recordado que yo también mencioné la Constitución de Weimar, la Constitución de Checoslovaquia, la Constitución mexicana, la Constitución de Uruguay, la Constitución de Francia y la Constitución de Estados Unidos. Alguna razón habrá. De todas maneras, señor presidente, usted sabe muy bien, y el señor constituyente supongo que también, sabemos que las Cortes existen desde tiempos inmemoriales. Y algún funcionamiento plural o semiparlamentario estas Cortes tenían a tal punto que todavía la Generalitat existe en Cataluña, señor presidente, y todos sabemos que la Generalitat se remonta al siglo XIII, que fue justamente el ejemplo que yo intenté dar para... bueno, de alguna manera conmover al señor constituyente que se ha considerado tan agraviado porque yo me remonté tan lejos. De todas maneras, seguramente no es el ejemplo más feliz que yo di, sino que son mucho más felices los más recientes que he dado, que curiosamente el señor convencional omitió. Gracias, señor presidente, gracias, señor convencional Berongaray. No concede, convencional Barcesat. Bueno, yo tengo una lista acá anotada. Yo no tengo inconveniente convencional. Si el señor convencional Berongaray le concede, todavía tenemos... Bueno, ¿después me van a quedar 10 minutos para mí? Sí. Bueno. Convencional Barcesat. 240. 245. 5.
Muy bien. Bueno, primero creo que merece, en homenaje al respeto que nos debemos todos, hacer un reconocimiento al tono, a la expresión, a la profundidad de las aseveraciones hechas por el doctor Berongaray. Y no digo esto para disciplinar la Asamblea, sino porque sinceramente lo siento así. Siento que ha sido una exposición elevada y que merece y convoca el reconocimiento, y así lo obtuvo en el silencio, que es alguna forma, me parece, de expresar ese respeto ganado por la seriedad. Con ese mismo espíritu quiero introducir 3 puntos de examen muy brevemente. El primero es, y lo dijo muy bien el convencional Berongaray, el tema del consenso en la democracia. Mi puntual observación es, ¿y cómo manejamos el disenso? ¿El disenso no integra acaso también la democracia? ¿La democracia es solo consenso? ¿Suprimimos el conflicto social a partir del consenso? ¿O nos hacemos cargo del conflicto social con lo que tiene de consenso y de disenso? Y permitimos que ambos se expresen y permitimos que ambos integren la noción de convivencia democrática. Es un cuestionamiento. El segundo refiere una preocupación que tenemos los convencionales del Frente Grande, y es cuánto hay de atenuación del sistema presidencialista en el conocido o manifestado como Pacto de Olivos. Yo creo que merece un examen crítico si la constitucionalización de los decretos de necesidad y urgencia, si el reconocimiento de la derivación de las facultades legislativas y de la promulgación parcial de leyes constituye, sinceramente, una atenuación. En un debate que tuve con el doctor Gilavedra, a quien le reconozco igual calidad que la exposición y personalidad del doctor Berongaray, no sé si, yo no creo haberlo empujado a decirlo, pero él dijo, mire Barcesat, esto es un negociado. Uno se lleva la reelección y nosotros nos llevamos lo que entendemos como una atenuación del sistema presidencialista. Yo creo que tenemos, aquellos que expresamos el disenso, toda legitimidad de volcar en el debate particularizado nuestras tremendas dudas sobre si es realmente una atenuación del sistema presidencialista estos factores que acá hemos mencionado. Pero lo queremos confrontar, no queremos que voten con nosotros, queremos que confronten, pero que confronten una por una cada una de estas iniciativas, que algunos las leen como atenuación y otros las vemos como superación de un sistema presidencialista, o dicho de otra forma, un hiperpresidencialismo. Pero lo que más me ha preocupado, y no es una manifestación aislada, es esto de que el principio de efectividad resuelve, o que el principio de efectividad está en la base del sistema jurídico. Algo así que si la fuerza lleva a que los mandatos emitidos sean acatados, en definitiva, ese acatamiento de los mandatos es fundante de la legitimidad del régimen. Y yo creo que este principio de efectividad, que fue denostado por su máximo exponente en sus últimos años de vida, me refiero, por supuesto, a Hans Kelsen y su trabajo en la función de la norma constitucional, cuando él dice que la efectividad que yo puse como supuesto del sistema jurídico no era más que una ficción, y una ficción autocontradictoria, porque todo poder jurídico para ser tal tiene que emanar de una norma y un potestamiento de derecho, creo que nos vuelve a poner en que solamente desde la legalidad se respeta y se recrea la legalidad, y no desde el principio de efectividad. Y concluyo esto diciendo, nos parece que el camino de la excepcionalidad institucional está empedrado del principio de efectividad y que esta preocupación debemos tenerla presente. Muchas gracias, señor convencional. Señor convencional Berongaray, hay otro convencional que también le solicita una interrupción. Convencional García Lema. ¿Concede? Sí, concedo. Y le queda muy poco tiempo. No, 10 minutos y terminamos. Número 33.
Es interesante la observación del convencional Barcesat respecto de la oposición consenso-disenso y la pregunta planteada de cómo se canaliza el disenso social. Precisamente lo que estamos hablando aquí en las reformas del núcleo es cómo se llegan a formas institucionales que aseguren mayor democracia, es decir, cómo se canaliza mejor que ahora en nuestra Constitución el disenso por medio de una mayor democracia. Pero la pregunta que queda subyacente es si el señor convencional Barcesat está pensando en un disenso fuera de las formas institucionales. Esta es la pregunta que me ha evocado la posición del convencional Barcesat. Gracias. Muy bien. Convencional Berongaray. Parafraseando a José Manuel Estrada, cuando volvió a su cátedra decía, y como decíamos ayer, voy a tratar de retomar. No, sí. No, fue José Manuel Estrada. Él lo repitió, sí, pero él lo dijo después, cuando terminó su discurso con las astillas de las cátedras destruidas por el despotismo, levantemos tribunas para combatir la libertad y afirmar la justicia. Les puedo recitar todo el discurso de Estrada. No, quería decirles que varias de las observaciones que se hicieron en estas muchas interrupciones van a ser ampliamente debatidas en comisión y después aquí en el plenario. Me parecería que no corresponde que demos las respuestas que tenemos al por qué la Corte no debe administrar los fondos, sino que privilegiamos que se dedique a hacer puramente justicia. ¿Por qué pensamos que la atenuación del presidencialismo realmente se da? Porque estamos convencidos que este no es un sistema parlamentario, pero sí un sistema que atenúa fuertemente el presidencialismo. Quiero respetuosamente contestarle a quien habló de la canalización del conflicto. En la democracia el conflicto no es desorden. El conflicto es solo un elemento de estímulo y de progreso constante en nuestros sistemas republicanos, democráticos y pluralistas. Y no sé si quedó algo más por allí. Por supuesto, las afirmaciones esas que le atribuyen a Gil Lavedra, conociéndolo en sus calidades humanas, las niego absoluta y terminantemente. Simplemente quiero señalar que otro de los temas con los cuales fue bastante atacada esta concepción acuerdista o pactista fue que no abríamos paso al constitucionalismo social. Durante muchos meses, hoy ya no se ha dicho tanto esto. O me refiero desde que la Convención está funcionando. Pero nos cansamos de escuchar, cuando tratamos la ley de la necesidad de la reforma del Congreso, que esta era una propuesta medieval, anacrónica. Y les dijimos entonces, como lo dijimos durante toda la campaña, las puertas del constitucionalismo social están abiertas, libremente abiertas, a través del rango que queramos darle a los tratados internacionales. Yo quisiera brevemente leer lo que dije entonces en el Congreso. Decía entonces, en el mes de diciembre, nosotros mediante la habilitación de este tema, me refiero a la jerarquía de los tratados, estamos diciendo a la Convención Constituyente que la Convención tiene que determinar cuál será el nivel y la jerarquía de los tratados internacionales dentro del ordenamiento jurídico. Y me refería a los tres sistemas. Los sistemas constitucionales más antiguos que le dan a los tratados la misma jerarquía que a las leyes, como el mexicano, el americano, el argentino. Aunque los últimos fallos de la Corte estaban pasando esta interpretación a un estadio superior. En el caso Eurnequian contra Sofovich. Aquellos tratados que, siguiendo a
lo que establece el artículo 7º de la Constitución alemana, el 25 de la alemana, el 7º de la de Costa Rica, le daban a los tratados un estadio superior a las leyes, pero todavía no igual a la Constitución. Y después, finalmente, aquellas constituciones más modernas como la española, que establecen una jerarquía igual o superior a las leyes, a los tratados internacionales. Nosotros pensamos que los tratados vinculados a los derechos humanos, como el Tratado de San José de Costa Rica, como el Tratado Interamericano contra toda forma de discriminación de la mujer, como los tratados vinculados a todas las violaciones, apartheid, a la tortura, todos estos deben tener rango constitucional. Y a través de este tema que está abierto para todos, para que lo consensuemos entre todos, seguramente la ancha puerta del constitucionalismo social se va a ver remozada en esta Constitución. Y termino diciendo que el consenso que planteamos como idea fuerza, junto con la de la descentralización, no es un consenso que solamente se da en la etapa originaria de la formación de esta constituyente, ni siquiera en la etapa histórica. Es un consenso que se mantiene en el contenido de las normas que propiciamos reformar. Consensos que veníamos ya empujando cuando sancionamos la ley de defensa, la ley de seguridad interior, leyes básicas fundamentales que vinieron a plasmar el contenido de esta nueva Argentina, que quiso ir de a poco enterrando 50 años de un sistema en los cuales lamentablemente todas las cosas no fueron buenas. Ese consenso que fuimos plasmando a través de estas leyes también lo seguimos empujando en esta reforma de la Constitución. Y así como el consenso originario está en su faz legal reglado en el artículo 30 que establece los 2/3 de la Constituyente para hacer las reformas, nosotros también vamos a propiciar los 2/3 de los miembros del Senado para darle acuerdo a los jueces de la Corte. Acuerdo que 2/3, mayorías especiales, que implican necesariamente que nos juntemos todos los partidos para dar las respuestas finales y adecuadas a los instrumentos que estamos transformando por esta reforma. Mayorías especiales para crear el Consejo de la Magistratura, mayorías especiales para establecer los juris de enjuiciamiento, de remoción de los jueces, mayorías especiales para arreglar los temas vinculados al derecho electoral, mayorías especiales para arreglar todo lo referente a los partidos políticos y, como decimos, fuertes mayorías para determinar en última instancia quiénes quieren los integrantes de la representación popular en el Congreso, que sean los jueces de su más alto tribunal. El consenso no se agota en el origen, el consenso se completa en el texto. No alcanzaría la concesión primigenia del consenso, porque los argentinos queremos que esta Constitución realmente plasme en su texto el origen bajo el cual nació el consenso de todos los argentinos. Y el consenso de todos los argentinos y el comportamiento de todos los argentinos será el que determinará en última instancia la vigencia y el éxito de estas normas. De nada valdrían las mejores leyes si los pueblos no los acompañamos con nuestros comportamientos. Yo creo en el pueblo argentino, por eso soy optimista. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, señor convencional. ¿Cómo? Sí, con mucho gusto. Vamos a pasar a cuarto intermedio, pero previamente, para ser justo y para que nadie diga que no he querido darle la palabra, con mucho gusto le voy a dar la palabra al convencional Vázquez. ¿Por qué? Tengamos paciencia. Yo le prometí que le iba a dar la palabra. Ahora tiene la palabra el convencional Vázquez. Señor presidente. Unos minutos más, nada más. Señor presidente, en primer lugar le quiero hacer una reflexión. Cuando yo pido la palabra como convencional de la Nación al señor presidente de esta Asamblea, y de acuerdo al reglamento que estamos aplicando de la Cámara de Diputados de la Nación, y el señor presidente me la concede, no está concediéndome un privilegio,
sino que está cumpliendo una obligación como presidente de este cuerpo. Eso como primera aclaración. En segundo término, señor presidente, yo planteé la cuestión en su momento, cuando pedí el voto nominal de la Asamblea con respecto a la cuestión de privilegio. Usted se limitó como presidente del cuerpo a pedir que los convencionales levantaran la mano y dio el escrutinio y dijo aprobada. Entonces yo le requiero a usted como convencional de la Nación que me diga cuál es el resultado de esa votación en números y no por aclamación o por levantar la mano, señor presidente. ¿Cuántos convencionales estábamos presentes? ¿Cuántos votaron por la afirmativa y cuántos votamos por la negativa? Porque lo contrario importaría un agravio a este honorable cuerpo. Esa es mi moción concreta, señor presidente. Muy bien. Nada más. No, vamos, lamentablemente, con el mayor respeto, señor convencional, yo vi que usted pedía la palabra antes de que yo lo pusiera a consideración. Lo mismo hacía el convencional Rico. Pero esta moción de orden, que está basada en el punto sexto del artículo 108 del reglamento de la Honorable Cámara, es una moción de orden que no se discute, por eso no le di la palabra. Por lo tanto, y a viva voz, por las manos alzadas desde la presidencia, desde aquí, la presidencia entendió que el resultado era favorable. Si usted no está de acuerdo con la votación, tiene derecho a formular una moción de reconsideración y con mucho gusto la pongo a consideración. Está haciendo, muy bien. Vamos a poner a moción la reconsideración que ha formulado el señor convencional Vázquez. Se requieren los 2/3 de los votos que se emitan. Los que estén por la afirmativa, sírvase a indicarlo. Resulta negativa. Pasamos un cuarto intermedio hasta el día de mañana a las 10 de la hora.
anda. Anda. A ver, vaya. ¿Usted sabe lo que sería que sea interesante? Los 5 o 4 presidentes del mes o el presidente posible. Presidente del bloque. No, los 4 son posibles presidentes. Sí. Darles una charla de media hora.
que me anticipó López de Zavalía que va a hacer una moción de orden apenas largue la sesión. Ah, no me dijo de qué. Si vos querés preguntarle, en una de esas te lo dice a vos. ¿Eh? No, no sé. Él me dijo que por una razón de cortesía parlamentaria me avisaba, pero no me dijo de qué. No, ese es otro. López de Zavalía. No, López de Zavalía. López de Zavalía. Pregúntale a López de Zavalía.